So welcome, good morning, everyone. Welcome to the second day of our conference, and welcome to the new keynote of the morning, on which I will say something in a moment. My name is Maurizio Meloni. I'm an associate professor of sociology and ARC Future Fellow here at ADI, and I'm one of the co-conveners of this conference alongside Doris Stead and our excellent professional team. I'm joining you today from the Boon Wurrung country. I pay my respects to the Boon Wurrung as the traditional owners of this unceded land and to their elders, past and present. I acknowledge too the indigenous owners of all the places from which others are joining this conference in Australia or elsewhere. Since 2020, with the newborn Global South unit at ADI that is coordinated brilliantly by Laura Rodriguez Castro, Paula Muraca, and Vanessa Barolski, among others, we have started to work on the underrepresentation of many countries from the Global South, particularly from Africa, Latin America, Asia, and the Pacific, in existing university research connections, despite Australia, southern geographic location, multicultural history, and the importance of post-colonial debates in the Australian Academy. Monolingualism, in particular, is a key problem of epistemic injustice and decolonization in contemporary academia. As historian Michael Gordon writes in his recent Scientific Babel, referring to the natural sciences, the collapse into monolingualism and the exclusive use of English to communicate today to their international peers is, historically speaking, a very strange outcome, since most of humanity, for most of its existence, has been to a greater or less degree multilingual. In some cases, as we know, the social sciences are trying to resist this trend and offer scope for pluralism and capacity to diffract stories and ideas, not just from many places, but through many languages too, that, as we know, is not a neutral medium. However, in so many disciplines, particularly when health, science, or technology are studied, often global history and representations are just based on Northern European or North American axes and sources, or from stories within the Anglosphere. Addressing this epistemic injustice is urgent. It is in this spirit that it is with immense pleasure that we have invited Professor América Molina del Villar, who is Senior Research Professor at the Center for Research and Advanced Studies in Social Anthropology, CIESAS, in Mexico. América has a bachelor degree in ethnohistory from the National School of Anthropology and History, and a PhD in history from El Colegio de Mexico. She is also a member of the Mexican National System of Researchers. Her main research areas are social history and demography, particularly the history of epidemics and subsistence crises, with a special focus on the living and the health conditions of children during the years of constitutionalism and in the Mexican Revolution. She's the author of books, book chapters, and scholarly articles on the topic of epidemics and pandemics in Mexico during the colony and the first decades of the 20th century. Her most recent publications focus on the history of the 1918-1919 influenza pandemic in Mexico, including, with Lourdes Marquez Morfin, Un Otoño Mortal, a Mortal Autumn, the influenza epidemic and its effects on the young Mexican population, and with Margarita Estrada y Georgina Rojas, COVID-19, Caleidoscopio Mexicano de la Pandemia. It's my great pleasure to leave the floor to América's presentation. To access the English interpretation of América's talk, please go to the interpretation icon at the bottom of your screen and choose English. Click on mute original audio. Thank you. América, the floor is for you. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues muy
muy buenos días allá en Australia. Acá somos buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer al Instituto Denkin la invitación a presentar este trabajo y en particular a la doctora Laura Rodríguez Castro, quien me brindó la oportunidad de dar esta conferencia en español y las chicas que van a hacer la traducción y el doctor Mauricio Meloni. Voy a compartir pantalla de mi presentación. Eh, yo soy historiadora, como lo comentaron el doctor al principio, entonces quisiera enfatizar desde una perspectiva histórica lo que ocurre actualmente con la COVID-19, principalmente pensando en que esta pandemia que nos está afectando pues ha tenido un fuerte impacto, bueno, a nivel global y en particular pues en los países latinoamericanos donde está México. Bueno, el eje de esta comparación va a girar en torno primero al aspecto de la afectación o el impacto, digamos, de las medidas que le llaman no farmacéuticas para contener la pandemia. No vemos que ocurrieron situaciones similares, llevamos 20 meses con actividades no presenciales, ¿no? Aquí, bueno, en este mismo evento, ¿no? A nivel remoto. Y este sería un tema importante a desarrollar en esta comparación, pero sobre todo me interesa resaltar un concepto que he trabajado yo en mis investigaciones, que he realizado desde la perspectiva histórica y que encuentro que ocurre actualmente con COVID-19, que se llama mortalidad diferencial. En este sentido, voy a comparar de ambas pandemias de 1918, que sería la anterior a esta, en la época moderna actual, con COVID-19, es los grupos de edad afectados y el patrón, digamos, de pobreza y marginación, la limitación de los acceso a los servicios de salud pública y las comorbilidades. Si algo ha mostrado esta pandemia de COVID-19, al igual que ocurrió también en 1918, pues es haber revelado la desigualdad, las enormes desigualdades sociales ante la pandemia de COVID. Actualmente estamos ya en la cuarta ola de contagios, ¿no? Europa ya es epicentro, estamos viendo este comportamiento. Hemos tenido la pandemia de COVID, apareció en los primeros brotes en Wuhan, como todos saben, en diciembre de 2019, y ya vamos por la cuarta ola. Bueno, este comportamiento es muy similar a lo que ocurrió en 1918. En 1918 se identificaron tres olas de la pandemia. Voy a primero hablar sobre la de 1918 y en la segunda parte de la exposición veremos sobre COVID-19 y algunas investigaciones recientes que hemos realizado en CIESAS. La primera ocurrió en marzo, en la primavera de 1918. Hay diversas teorías sobre el origen de esta enfermedad, que ya había antecedentes, ¿no? En periodos anteriores, pero fue esta la de primavera, y en octubre y diciembre de 1918, a lo que llamamos el otoño mortal, y es cuando afecta a México y al planeta entero, bueno, pues ocurre la segunda oleada, que es precisamente la época invernal, que es lo que estamos viendo ahora con esta nueva cuarta ola de COVID. Febrero y marzo se presentó una tercera ola. Estamos actualmente, bueno, en el hemisferio norte ya ante la presencia de una cuarta ola en relación a la COVID-19. La etiología. Tienen características similares, tanto el virus de SARS-CoV-2, que le llamamos zoonosis, en lo que están involucrado pues el consumo y tratamiento de animales. En este caso, bueno, la teoría es que fue en este mercado de Wuhan, de tratamiento de animales, de murciélagos, víboras y mariscos.
Y en los estudios pues se han comprobado a través también de los estudios patológicos de las personas que han fallecido complicaciones asociadas con neumonías. En el caso de nuestro país, en caso de México, esta pandemia ha tenido una fuerte afectación en grupos más jóvenes, a diferencia del patrón europeo, porque ha prevalecido lo que llamamos comorbilidades. Tenemos una población, vamos a ver más adelante, con altos índices de diabetes, mellitus, hipertensión arterial y obesidad y enfermedades cardiovasculares, lo cual ha provocado una elevadísima letalidad. En el caso de 1918, esto también, la etiología es también es una zoonosis, también es una enfermedad de carácter respiratorio, donde, bueno, pues estuvo involucrado, es el virus de H1N1, combinado en las granjas, aparecieron los primeros casos en algunas granjas y de aves, de fiebre aviar, ¿no? De la influenza aviar de las aves, y esta recombinación entre virus aviar, porcino y humano. En 1918 no se conocía la etiología, a diferencia de ahora, que sabemos la etiología de la enfermedad, y esto se encontró hasta 1931, cuando en 1931 es la fecha aproximada con el microscopio electrónico. A partir de ahí, bueno, pues se conoce la etiología, y de ahí es importante los medios de transmisión y de contagio. Esta es una gráfica de la COVID-19, donde lo que yo quiero mostrar es las diferentes curvas a nivel de todos los países. México aparece ahí, son los primeros datos antes de que llegara la primera ola. En el caso de México, en mayo, ya había ocurrido unas olas muy pronunciadas en Europa, adelantándose a lo que iba a ocurrir en nuestro país. Estas son las olas. Esta es son gráficas comparativas de 1918. Aquí está la ciudad de Nueva York, que es esta primera gráfica, donde aquí podemos ver pues las diferentes olas que se presentaron. Y aquí también, en el caso este es de 2009, y bueno, pues este es un comportamiento, le llamamos estacional, ¿no? De acuerdo a la temporada del año es como se va comportando. Y bueno, esta es la tercera ola, este es anterior hasta 11 de abril del 2021, donde también podemos ver esta comparación. En realidad, la zona de las Américas ahorita estamos viendo que está afectando más a la zona epicentro de Europa, Alemania, donde la COVID se está presentando cuarta ola. Y muy probablemente en la época invernal, pues tengamos una cuarta ola en México. En México, a diferencia de otros casos, particularmente europeo, donde la población más afectada por COVID-19 fue población, sobre todo en la primera ola, población mayor, de mayor edad, viejos en las estancias, en los asilos, población más grande. El patrón de afectación demográfica, en nuestro caso, en nuestro país, fue en población mucho más joven. Y esto es debido a estas comorbilidades que ocurrieron en personas con diabetes, obesidad e hipertensión. Las condiciones de salud, en este caso de COVID-19, pues sí tiene que ver con aspectos económicos, con aspectos sociales y con una muy deficiente alimentación. Voy a tratar de pasar un poco más rápido lo de 1918, que es la perspectiva histórica. Esta enfermedad, una teoría es que se originó en un campamento del ejército norteamericano en Houston, Kansas, en marzo de 1918. Eran en una bastión de las tropas que iban a ir aliadas, ¿no? En la casi al final de la Primera Guerra Mundial a Europa, y llegaron esta población muy joven. Es una población que fue una característica de esta pandemia, entre 30 y 50 años, y considera que en Brest, Francia,
el virus sufre una mutación genética. Ahora nosotros estamos siendo testigos de mutaciones del virus del SARS-CoV-2, ¿no? Hablamos de la variante alfa, delta. Esto ocurrió también en 1918. Entre más se propague un virus, se transmite entre poblaciones, pues hay más posibilidades de que mute. La Primera Guerra Mundial es el que marca el contexto histórico mundial sobre la aparición y la enorme propagación de la influenza en todo el mundo, en todo el planeta. Y en el caso de México ocurriría una situación similar. El país estaba, vamos a ver más adelante, periodo de la Revolución. La infección se origina bueno, a través de las tropas que iban de América a Europa por el comercio marítimo, ¿no? La interconexión que marca la era de la globalización es lo que marcará, bueno, el patrón de la aparición de pandemias, como ocurrió en 1833 con el cólera. La infección se originó en un lugar y de ahí se diseminó a todo el mundo, causando pues altas tasas de morbilidad y mortalidad, y en particular pues en el otoño. Esta es una gráfica comparativa de varios países donde elaboramos con mi colega Lourdes Márquez sobre la afectación en diferentes países del mundo, y las cifras pues no son mucho más elevadas a lo que actualmente estamos viendo. Bueno, esta gráfica me interesa mucho resaltar porque es una gráfica comparativa entre 1911 y 17 en Estados Unidos, y aquí podemos ver esta curva que le llaman de W. Aquí hay antes de 1918 la mortalidad infantil era muy elevada y la gente moría también. Aquí está la otra curva de alza de las causas de la mortalidad entre población mayor. Y esta es 1918, lo cual, bueno, afectó a población económica y reproductivamente activa, ¿no? Entonces, el impacto en las familias, el impacto económico, tanto por las muertes provocadas se calcula que a nivel mundial ocurrieron 40 millones de muertos. Nosotros parece que actualmente por COVID está calculado, de acuerdo a los últimos datos, entre 5 millones de muertos. Entonces, la catástrofe devastadora en 1918 y correspondió al 2.1% de la población mundial en aquel momento. Al igual que ahora, esta pandemia provocó una caída brutal del Producto Interno Bruto y una caída entre el consumo entre el 6 y 8%, ¿no? La tasa de letalidad global fue de alrededor del 6%, y esto es, bueno, la caída del PIB también varió de acuerdo a cada país, situación que también vivimos y sufrimos en esta pandemia. En Estados Unidos, bueno, la fuerza laboral perdió un buen número de hombres, ¿no? Que también fueron a la guerra, y una característica que es también similar, este virus se combinó con otros padecimientos de carácter bacteriano y hubo neumonías, ¿no? Entre civiles y militares. Es por lo que llamamos diagnóstico diferencial. En el caso de Estados Unidos se calcula que fueron 668,000 muertos. México, en nuestro país, estaba atravesando por la revolución. En otoño de 1918 estaba ya el gobierno constitucionalista de Carranza, después de años de hambre, de otras enfermedades como tifo, y el país estaba pues apenas en un cierto restablecimiento de la normalidad. No tenemos una cifra exacta, hay diferentes apreciaciones. Vamos a ver también en la prensa, se cree que son 300,000 muertos. Había 15 millones de habitantes en México, lo cual no se sabe porque hacen falta estudios de carácter demográfico local. Lo que sí podemos ver es este patrón de afectación entre población de 20 y 50 años, y a nuestro país pues llegó a través de varias vías.
Acá está también esta oleada de 1918, que ya había comentado, y 1919. Bueno, para pasar, este es entró por el norte, las pandemias llega a nuestro país por los estados fronterizos de México y por un barco procedente de España, Alfonso XIII, que señalaba que venían pasajeros contagiados. La instancia de salud era el Departamento de Salubridad y bueno, llevaron a cabo ciertas medidas de carácter parcial. Esta es una imagen del norte de México. Aquí podemos ver a este enfermo trasladado en esta carreta. En realidad fue devastadora en la zona muy cercana a la frontera norte, que es precisamente la zona de migración, de contacto con las ciudades fronterizas estadounidenses. Y bueno, son algunas de las zonas. Este es un mapa en el que podemos ver las rutas de llegada de la pandemia a nuestro país, ¿no? Y entonces podemos ver. En particular, voy a referirme ahora a la Ciudad de México. La Ciudad de México es el trabajo del cual tenemos un estudio estadístico. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos mucha información de la prensa. La prensa tituló en sus primeras planas pues este tipo de información en titulares de 60,000, el número de víctimas de influenza en el Distrito Federal, Ciudad de México, y es lo que tenemos. La información es dispersa, no conocemos como estas imágenes que estoy mostrando. Se conoce que estas cifras pudieran venir de los hospitales, del registro de defunción, de las actas o de los panteones, ¿no? Lo que deja ver esta información son percepciones de la gravedad de la pandemia. En esta imagen tengo a la Ciudad de México con sus cuarteles, que es la zona más densamente poblada, y lo que voy a señalar ahora es un estudio ya en particular donde encontramos correlación entre mayor número de enfermos y muertos por condiciones de hacinamiento e insalubridad. Esta es una típica vecindad de la zona centro de la Ciudad de México y esta era la situación en estas casas donde se presentaron gran número de contagios. Aquí está también otra nota de la prensa haciendo alusión a estos barrios pobres donde se presentaron muchos contagios, muchos muertos. Se hace referencia a la insalubridad, ¿no?, de varios barrios populares de la Ciudad de México. Estas son curvas antes de 1918, donde, bueno, yo destacamos, le llamamos comorbilidades. En aquel momento, pues era tuberculosis, era un padecimiento presente en la población adulta, viruela, sífilis, fiebre y paludismo, ¿no? Era el comportamiento hasta que llegó 1918, donde podemos ver que la población adulta es la más afectada. Bueno, esta es también de una gráfica comparativa. Como ya había señalado, población joven, población que también tenía esta comorbilidad de tuberculosis y que, bueno, pues se presentan estas enfermedades bacterianas como provocadas y que provocaron neumonías. Voy a pasar un poco más rápido. Este es también diagnóstico diferencial. Como había señalado, los médicos no tenían el diagnóstico completo, pero estaban estas neumonías atípicas. Esos son otros titulares también de la prensa. La prensa emitió muchas noticias. Acá también, bueno, hubo pérdidas económicas. Las medidas fueron limitadas en cuanto a la actuación. Las cuarentenas fueron mucho más limitadas. No se pudo lograr cerrar todos los caminos, principalmente del ferrocarril, por el impacto económico. Y bueno, aquí están las campañas hacia la zona, ¿no? Se hablaba mucho de la cuestión de la higiene y los remedios, bueno, fueron de carácter paliativo, pero en este pensamiento de la época higienista, pues había una asociación, ¿no? Y entonces, pues esta asociación es precisamente la pobreza. Ahora, en relación a COVID en México, bueno, ya todos sabemos dónde originó esta COVID, en este mercado, en unas condiciones de
de, de gran insalubridad y bueno, pues en un lapso de 4 meses la infección pues ya estaba presente en Europa y en América ocurrió también en mayo. Un aspecto que me gustaría mucho resaltar, soy de una institución, yo soy historiadora, pero siendo parte de una institución de antropología, uno de los problemas que más tuvimos, porque había esa inquietud, ¿no? También por parte de que me invitaron a esta conferencia a hablar sobre qué pasaba con las comunidades indígenas. Realmente ha habido muchas dificultades para realizar trabajo de campo en comunidades marginales. Tenemos también ese problema de las fuentes. Durante los meses, bueno, muchas comunidades se cerraron, no había manera de entrar a ellas y lo que tenemos pues era la fuente periodística o medios de información masiva. Realmente lo que podemos observar es que hay un fuerte subregistro, digamos, de la población afectada. Eh, por las dificultades de tener ahí. Afortunadamente, bueno, ya ha habido más contacto, pero bueno, ya tenemos alguna información que es la que quiero y me parece que tiene interés en este evento. Nuestro país es el que tiene una de las tasas brutas de mortalidad más alta, alrededor de 2.2%. Si tenemos un país muy de 126 millones de habitantes, lo cual estas enfermedades, pues a mayor número de habitantes y condiciones de insalubridad o de densidad demográfica, pues estas se magnifican. Entonces tenemos un 2.2%, igual que Estados Unidos, Argentina también aparece con un 2.6%, pero estas son las últimas cifras, digamos, de acuerdo a la población en 2016 y las cifras de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí, bueno, pues pueden ver, ¿no?, la tasa de mortalidad. Las vulnerabilidades sociales. Si algo ha tenido esta pandemia, pues es revelar, sacar a la luz las grandes desigualdades que hay en nuestro país. En efecto, las comunidades indígenas, la pandemia ha sido muy severa en zonas de Yucatán. Ahora vamos a ver el caso de Ciudad de México y de comunidades indígenas, de pueblos indígenas también de migración, pero ha sido severa en Estado de México, Oaxaca. El grado de letalidad de COVID es poco más del 10% en promedio en estas comunidades y a nivel global, perdón, y en las comunidades indígenas se acerca al 17.5%. Significa esto que de las personas que se contagian, la letalidad refiere al número de muertos por personas contagiadas, lo cual revela pues la enorme vulnerabilidad que hay en estas comunidades y en grandes urbes, como es el caso de la Ciudad de México. Y entonces, bueno, hay varios datos. En la Ciudad de México se llevó a cabo el último censo. Hay en la ciudad 9.209.944 habitantes. Y lo que le llaman zona conurbada, que es las tres comunidades que voy a hablar, es Ecatepec y Nezahualcóyotl, que forman parte de la megalópolis. Son municipios fuera de la ciudad, pero ya están conectados y tienen una gran relación con la capital. Estas tres localidades, que sería Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, son los principales receptores de migrantes indígenas. Y es donde yo hice un estudio de caso con la estadística disponible de la estadística de salud. Los hablantes, en realidad en el censo se habla de hablantes de lenguas indígenas. En el caso del Estado de México, muy cercano a la ciudad, el 48 hay 376.830 hablantes de lenguas indígenas. En la Ciudad de México hay 122.000. Realmente no es una mayoría de población, pero sí hay una importante población de esas zonas. Oaxaca y Chiapas son las entidades con mayor número de hablantes en lenguas, no más de 1 millón de personas. Como había señalado, hay problemas de subregistro en el caso de defunciones. En el caso de México, se calcula que de 4.092 casos y 649 de ellos fueron mortales en casos de COVID, digamos, de
de enfermos, pero esta es una cifra que hay que ver con precaución, porque realmente no se ha hecho el análisis de las actas de defunción donde pueda haber, digamos que son casos confirmados, nos puedan hablar realmente de la causa real de muerte asociada a COVID y que pudiera asociarse con estas comorbilidades que yo he estado mencionando, ¿no? De las personas registradas como indígenas o hablantes de lenguas contagiadas, 15% murieron desde el comienzo de la pandemia, frente al 10% de no indígenas, de acuerdo pues a análisis de la Secretaría de Salud reciente, ¿no? La Ciudad de México, en la década de los 70 y 80, documenta una gran presencia de grupos indígenas. La ciudad crece y se trasladan grupos mixtecos, zapotecos, triquis, ñañus, mazahuas y nahuas. Ellos se establecen en zonas de la zona conurbada del Estado de México y el entonces Distrito Federal y en la zona de Nezahualcóyotl. El caso que voy a presentar no, más rápido es un estudio que hice sobre una alcaldía de Iztapalapa, que es de las más pobladas de la Ciudad de México, comparada con Ecatepec y Nezahualcóyotl. Esto es durante el segundo brote, el primer brote de la pandemia, ya empezaba el segundo en el invierno. Iztapalapa, que es lo que veremos ahora, también tiene una gran cantidad de población indígena, ¿no? Ellos establecen diferentes redes de relación, muchos están ocupados en el trabajo informal, el comercio de ambulante, ¿no? Que sería el trabajo informal, o en trabajadoras domésticas, ¿no? Del hogar. Pero estos son pueblos originarios de Iztapalapa, están aquí en sus nombres, no voy a señalarlos todos, pero bueno, es una alcaldía con gran presencia. Aquí podemos ver esta imagen, es la zona oriente de la ciudad, de las características de las viviendas, son zonas densamente pobladas, con características, recordemos la vivienda, ¿no? De que mencioné hace tiempo en la presentación sobre influenza, pues estas son las condiciones en las que están. Y estos, pues es un comparativo, ¿no? De las alcaldías, son las demarcaciones. Le llamamos que alcaldías. La Ciudad de México se divide en varias alcaldías o delegaciones y aquí podemos ver Iztapalapa. El caso de Iztapalapa llamó mucho la atención en la prensa desde el principio de la pandemia de COVID, porque apareció con muchas referencias sobre muchos contagios y muertos. Y aquí este es una tabla en la que hago una comparación entre número de habitantes y lo que le llaman porcentaje de pobreza extrema. Y podemos ver estas tres localidades, que serían Nezahualcóyotl, Neza, Ecatepec e Iztapalapa, con altos porcentajes de pobreza extrema, pobreza extrema, también pobreza moderada, que refiere a si tienen una habitación o ciertas características. También podemos ver carencia de servicios de salud pública, que este es un factor muy importante. No tienen un servicio de salud pública y eso ha sido un factor muy importante también y que ha agudizado el impacto de esta pandemia, el desmantelamiento de los sistemas de salud pública en México y en otras partes del mundo. Y bueno, estos son indicadores de 2010, es de Coneval. Y esto es lo que quiero mostrar para que ustedes imaginen lo que ocurrió con este virus en estas zonas densamente pobladas, donde en una habitación están familias enteras, donde no se guardó la sana distancia, donde la población de esa zona se traslada al centro de la ciudad o establecen en servicios. Y una cuestión que vimos también, mucha población no pudo mantenerse encerrada, mucha población tuvo que salir porque o morían de hambre o morían por el virus, lo cual habla y revela estos índices. Si bien este virus no distingue raza, ni grupo étnico, ni edad sí, pero condición socioeconómica, sí hubo un agravamiento. Y aquí, bueno, pues son estas gráficas entre hombres y mujeres. Los hombres fueron más afectados, murieron más hombres que mujeres.
Pero aquí lo que quiero que observen, que es población realmente joven. O sea, había gente de 40, 45 hasta 70 también esta población, pero es esta población más joven que el caso europeo y que se asocia con estas comorbilidades. Son gráficas similares en esa. Este es el otro ejemplo también, hombres y mujeres. Esto es hasta octubre de 2020. Estas cifras no varían mucho a lo que está pasando actualmente porque realmente, aunque ya ha habido una cobertura en la vacunación, pero realmente este es el patrón. Este es también en Ecatepec. Y bueno, la desigualdad ante la muerte. La tasa de letalidad de COVID ha variado en cada país, eh, por grupo de edad, por género y de acuerdo a estos padecimientos preexistentes. Nuestro país es uno de los países con el índice de obesidad más alto del mundo, con grandes problemas alimenticios, con hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Otro factor ha sido el tema en las grandes urbes, donde esta pandemia ha cobrado mayor número de muertos y enfermos, es el tema del hacinamiento, como ya habíamos visto en 1918, no ha cambiado mucho, la insalubridad en colonias sin acceso al agua, aglutinadas también en grandes, en los mercados. Y bueno, ya para ir cerrando esta comparación, es pues una reflexión desde el campo, pues desde la perspectiva histórica y lo que tristemente podemos observar actualmente con lo que nos está pasando con esta pandemia, ¿no? Las epidemias y pandemias pues no dejarán de impactar al hombre. La historia pues permite evaluar, ¿no? Y dimensionar nuestro contexto actual. Sin duda en 1918 fue mucho más aciago a lo que estamos actualmente viviendo, no dejando de ver esas desigualdades. Y la pandemia de COVID pues es provocada por este nuevo virus, con varios grados de letalidad de acuerdo al grupo de edad, como ya lo mostré, y morbilidad de cada país. Es importante reflexionar, que es algo importante que nos da esta, aparte, bueno, de los tristes meses que hemos pasado, de las muertes de familiares, de amigos o de personas cercanas, o de ver esas estadísticas terribles de muertos, pues es ver y reflexionar desde la perspectiva histórica la vulnerabilidad y fragilidad, ¿no?, actual que tenemos, pese a los avances de la ciencia, la microbiología, asistencia sanitaria y técnica. Tenemos la gran ventaja de tener una vacuna. En 1918 no se desarrolló una vacuna en aquel momento. Y otro aspecto pues es el desmantelamiento de los sistemas de salud pública en el mundo y el mal manejo de la emergencia sanitaria en algunos países, lo cual también pues agravó mucho el impacto de esta pandemia, ¿no? La desigualdad social y el aumento de la pobreza pues también constituyen un factor más pues de este escenario aciago. Actualmente, bueno, México ha llevado un plan importante de vacunación, alrededor del 53%. Estamos en espera, ¿no?, de venga en estos meses de invernales, de fiestas también, si ocurra la cuarta ola. Tenemos el 53% de vacunas. Este es también un tema que hay que resaltar, que hay países que no han recibido, ni siquiera tienen el 2 o 4% de población vacunada. Los grandes países pues acaparan, los países más ricos, las vacunas, o poblaciones que no quieren vacunarse. México ha tenido una gran recepción, ¿no?, la vacunación. Eso es algo importante y bueno, la COVID pues 19 se incluirá pues en esta larga lista de pandemias devastadoras, y bueno, pues sí nos lleva a cabo pues un ejercicio de reflexión. Parecería que ocurriera un olvido, ¿no? Un olvido histórico, y que esperamos que esta experiencia amarga pues lleve a un mejoramiento en los servicios de salud pública, ¿no? Una cobertura médica a mayor número de personas, también digamos que erradicar las causas sociales, porque
un virus de esta naturaleza como ocurrió en 1918 también, pero en esta particularmente pues da luz o saca a la luz, ¿no? La enorme desigualdad y esta triste realidad. Las medidas en ambos casos fueron muy similares. En 1918, pues las cuarentenas no duraron tanto como ahora. Imagínense con tanta población que tenemos ahora actualmente, pues una situación así como en 1918, pues hubiera sido realmente catastrófica también, ¿no? En el caso de México, pues hubo un cierre parcial de actividades en 1918 y bueno, pues también el aspecto pues económico, ¿no? Y es lo que estamos viendo en muchas economías del mundo. El caso mexicano es también, están abriendo economías y vienen estas olas de contagio, vuelven a cerrar con el impacto económico que ha sido también devastador, ¿no? Eh, este, esta desigualdad en condiciones de hacinamiento e insalubridad y bueno, pues son algunos de las imágenes que quise mostrar. En 1918 circularon muchas imágenes, difundía mucho la prensa, ¿no? Y bueno, ahora tenemos otro tipo de pues, redes sociales y información que nos bombardean y que estamos al día. Y bueno, con esto cerraría la presentación y muchísimas gracias. Espero no haberme demorado mucho y haber hablado con claridad. That was absolutely brilliant, America. Thank you. It was all clear. Thank you to the interpreters. I think it went well. So we are really very, very pleased of this great enrichment for all of us, looking at a country that is so big, so important, historically, politically, geographically, so little represented here in Australia and elsewhere. So that's really great enrichment. We are so pleased. So this is now the time we have for Q&A with America. We have usually the usual two ways to address questions. One is to write things in the chat message, and I will read that to America, and the other is raising your hand and ask questions. So please. So while we wait, America, I have one sort of methodology question for you as a amateur historian, as a dilettante historian that I am. I mean, I found very fascinating your initial story of connections of military trade, circulation of the virus. So I wonder if there is some theoretical methodological inspiration you follow. I don't know, things like Alfred Crosby's work on the total history approach of the longue durée historian. This is so incredibly powerful, and as social scientists, we still need to catch up with this multidisciplinary way of addressing social facts. So I wonder what are your sort of methodological inspiration? Bueno, sí, sin duda el trabajo de Crosby sobre Estados Unidos. Déjenme comentar que la historiografía estadounidense es muy rica en relación al análisis de esta pandemia de 1918 en Estados Unidos. El caso de México, como es una historiografía dominada por la revolución, es nuestra revolución entre 1910 y 18, el tema de salud, el tema de la influenza había sido poco desdeñado. Entonces, estos trabajos como Crosby, que ha hecho trabajo, también los españoles, de presentar una visión exactamente interdisciplinaria, con el cruce de distintas fuentes de información, ha sido muy inspirador. Entonces, hacía falta un trabajo a nivel, bueno, tenemos un país muy grande, bueno, Estados Unidos es enorme, pero México es muy grande, hacían falta estos trabajos locales. Entonces, como señala bien el doctor Meloni, pues sí, hay que hacer el trabajo interdisciplinario. La metodología se nutre
de la historia social, de la historia, digamos, inglesa, ¿no? De la historia demográfica, hacer estudios de diagnóstico que dije diferencial y el análisis de la prensa y sobre todo el documento de archivo. Entonces eso es lo que nutre, digamos, estas interpretaciones. Esperamos pronto tener este libro sobre México, pero hacía falta. Thank you so much. So I have two questions, and then I see other things in the chat from Emma and other people. So Michelle Lobo. Oh, thanks very much. I really enjoyed this presentation, which was, in a language other than English. But my question is about vulnerability. So the virus doesn't actually discriminate between, your race, age, etc. But the presentation showed that indigenous peoples are most affected. And I really like the focus because I'm a geographer and how people are affected in different areas. But my question was about vulnerability and fragility. So I just want to know what is this kind of conceptual or theoretical distinction that you make between vulnerability and fragility? Because this is something that I'm also trying to understand. Sí, pues muy excelente pregunta. ¿Qué entendemos como vulnerabilidad? En el caso de México, yo creo que hay el factor, presenté estas fotografías, el factor donde la gente duerme, donde la gente habita. El asunto con este virus son varias cuestiones. Uno sabe que tiene que lavarse las manos, mantener sana distancia, ¿no? Para no contagiarse, uso de mascarillas. Esas son nuestras barreras al contagio. En el caso de estas comunidades, de muchas personas que viven en una habitación y que pueden convivir en pequeñas casas, pues no se guarda la sana distancia, ¿no? Donde no hay agua para el lavado de manos, ¿no? Para la higiene, donde tuvieron que salir para tener con qué comer, porque no viven, muchos de estos casos que presenté viven del comercio informal, de la economía informal, del comercio de ambulante, donde están en acceso. Y otro factor que me parece importante, o sea, en esa situación, es el acceso a los servicios de salud pública. Estas zonas, en muchas comunidades, por ejemplo, de la Sierra Mije, en Oaxaca, no tienen un servicio de salud pública, no hay atención primaria de la salud, no tienen un hospital de alta especialidad. Sabemos todos que ya en casos graves, como fue el caso de COVID, con personas obesas, hipertensas, o también con hipertensión, tenían estos problemas del COVID grave, ¿no? El COVID grave, el COVID prolongado, y necesitaban de implementación de respiración asistida, ¿no? Entonces, no tener estos hospitales, pues estamos hablando de estas vulnerabilidades que se acrecenta mucho en estas zonas, ¿no? Donde no tienen acceso al servicio de salud pública. Yo lo pondría también como otro factor de vulnerabilidad. Si bien sí, gente llegó ya mucho más tarde al hospital y hubo casos de muerte, pero en algún modo otros sectores se pudieron mantener aislados, guardaron cuarentena, pudieron estar aquí pudiendo escuchar una conferencia, ¿no? Pero en otros casos, pues no fue así. Ahí el riesgo, ¿no? Podemos hablar de factores de riesgo. Y eso es algo que me parece que sí ocurre en estos casos. I'm conscious of time. We have 2 raised hands and at least 1 question in the chat. So just to also highlight America, that we have 10 minutes for 3 questions. So we'll try to do our best. So I think Laura, then there is a question from Emma from the chat, and then Chris. Laura. Could that be me? Oh, Chris, okay, please. Yeah, I understand it's been a rough pandemic here for much of Latin America. In the nearly 2 years since the start of the pandemic,
my only hope is to wish for a good recovery for any Latin America from the. My only hope is to have my only hope for Latin America is a good recovery from the pandemic. And thanks for the speech, America. Thank you. Thank you. That's nice of Gracias. you. Thanks for being with us. Laura? América, gracias por tu presentación y por esas reflexiones sobre estas desigualdades globales. Estaba interesada en preguntarte qué crees, viendo tu análisis histórico, pero también pensando en el futuro, si hay algún legado al mejoramiento de la salud pública y los servicios de salud pública en México, si hay debates en este momento frente a eso, que tomen en cuenta estas desigualdades geográficas y raciales. Sí, cómo no. Tuvimos un tema, un nuevo gobierno. En 2018 entró el gobierno pues de izquierda, ¿no? Que representa una izquierda, lo que eso signifique, y tuvieron de herencia un sistema de salud pública, que ahora que se habla del neoliberalismo, pues sí, heredado de muchos años, de no invertir en la salud, de privatizar la salud pública, y este gobierno tuvo, desafortunadamente, le tocó este tránsito de un sistema le llaman Seguro Popular a otro que le llaman INSABI. Había temas de corrupción también y desgraciadamente pues llegó esta pandemia donde no estaba preparado. Creo que también otros países tuvieron la misma situación, pero en el caso particular de México, y tuvieron que hacer una reconversión hospitalaria. La esperanza es que por esta experiencia lograron hacer varias reconversión, ¿no? De tener salas de terapia intensiva, con los ventiladores que tuvieron que importar y todo eso que no tenía, no estaba preparado, no había médicos tampoco, no había médicos especialistas, neumólogos o intensivistas. Entonces todo este tema nos tocó en este periodo. La situación es que sirva esto de reflexión también y que haya una atención, ¿no? a zonas marginales, que sea una experiencia en lo futuro de ver y de crear una cobertura. Esa es la intención del gobierno, pero vamos a esperar pues todavía esta situación. Y ahora con la reconversión mucha gente se atendió en sus casas. Eso es algo también que quiero señalar. Mucha gente no llegó al hospital, mucha también gente murió en sus casas, ¿no? Entonces estas estadísticas pues también son un poco sesgadas en ese sentido. Pero la idea, esperamos, ¿no? Esa es nuestra esperanza, de que haya una mayor inversión al sector salud en México y en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Sí. Sí. Thanks so much, America. There is a question from Emma Koval. I don't know if Emma wants to raise the question directly rather than me reading it. Sure. Yeah, so my question is about the methods you use to piece together the effects of the 1918 flu epidemic. I'm just curious whether you identify this as historical demography and whether you've used these methods for other historical events and how far back. And there are some really great historical demographers in Australia that have used these methods to look at the effects of initial colonization on Indigenous people. I'm not sure if you are aware of that work, but I was wondering, what else you're doing with historical demography in Mexico. Muchísimas gracias por la pregunta y sí me gustaría conocer. Sí, existían muy pocos trabajos, sobre todo del impacto de una epidemia, como había señalado. Había formación en periódicos, cifras que son, pues finalmente son dispersas. Tenemos que verificar si realmente son, nos dan el dato exacto, ¿no? De número de muertes. Lo que hice yo fue, con una colega de Ciudad de México, trabajamos las actas de defunción.
las actas de defunción de la Ciudad de México, donde nos aparecía, hicimos lo que fue por eso me mostré esas gráficas, cómo se había comportado antes. Yo trabajé en la epidemia de tifo en 1915-16, entonces de algún modo sabía cómo se había comportado la mortalidad en años previos a la influenza. Entonces, a partir de las actas de defunción, no encontré, por ejemplo, actas de registros de entierros, de cementerios o de panteones municipales, sino mi única fuente fue el acta de defunción. Entonces, ahí tenemos la gran ventaja que tenemos el certificado médico. O sea, hay un médico que testifica la causa de muerte. Como yo había señalado, no había el diagnóstico, no se conocía la etiología, y entonces vimos que entre octubre y noviembre y diciembre aumentaba el número de enfermedades, no solo de gripe, le ponían gripe, gripa, sino también neumonía, pulmonía, bronconeumonía. Entonces, todas estas diagnóstico diferencial podemos asociarlo como estas enfermedades oportunistas bacterianas asociados a la influenza, y viendo este grupo de jóvenes. Esta fue una fuente. Luego tuvimos también los boletines del Consejo, que era el Departamento de Salubridad, médicos que hicieron frente a la pandemia y nutrieron su información de actas de defunción, y luego también de los hospitales. Pero esta fuente no es tan completa, había vacíos de información, de datos, así que el acta de defunción es la que nos ofreció el panorama más completo. En la Ciudad de México murieron 7,300 habitantes, lo que tenemos, pero en efecto hacen falta estudios locales, en específico de diferentes zonas, con diferentes características para poder hacer ese mapa general sobre este estudio, que es muy minucioso. Es muy minucioso hacer estos trabajos, pero sí esperamos pronto tener este libro de México, de varias zonas del país. Gracias. This is excellent, America, and this is also, I think, promising for, keeping our relationship ongoing with you. I'm sure there are so many things we can share, strengthen networks of research. Emma works in the area of indigenous health in Australia, so I'm sure there will be lots of possible connections which would strengthen the work of everyone. And hopefully when, travel will be more normalized, you will be with us for a few weeks and we can share more of your work. So that was really a very important for us first step into a more globalized approach to the pandemics and the crisis. So thank you so much, America. We will wish you all the best for your work and your institute and the situation in Mexico City. And looking forward to meeting you in person in Melbourne at some point. And with this, I just want to remind everyone that our next plenary is at 3:30 p.m. introduced by our Executive Dean, Professor Vanessa Lam, and with the keynote intervention of Professor Deborah Lupton of University of New South Wales, another leading medical sociologist and expert in COVID. And in 30 minutes, the panels will resume, so after a break. Thank you, everyone, for spending time with us this morning. See you soon.